La educación es la herramienta fundamental de los pueblos libres. Desde hace 50 años, el Liceo Militar General Roca cumple con esta noble misión. No ha sido sencilla la tarea de educar y formar ciudadanos durante estas 5 décadas. Ciudadanos con valores morales y espirituales y con las herramientas intelectuales que requiere la sociedad actual. Durante la primera presidencia del general Juan Domingo Perón, se inició la construcción del edificio que hoy ocupa el liceo. Este inmueble estaría destinado al funcionamiento de un hogar escuela, a cargo de la Fundación Eva Perón. La construcción del edificio se fue realizando lentamente. Los vaivenes económicos y políticos de nuestro país contribuyeron a ello. De todas formas, y aún sin concluir, se le dio al inmueble un uso parcial, aunque sin llegar a cumplir con su propósito primigenio. Funcionaron en el edificio las actuales escuelas provinciales número 105, 26 y 13. A mediados de la década del 60, un grupo de ex cadetes de otros liceos, residentes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, comenzaron a instalar en la opinión pública la idea de crear un liceo militar en Chubut, en el edificio que alguna vez fue destinado al hogar escuela. Pese a la oposición de algunos sectores, finalmente, el 20 de septiembre del año 1966, mediante un decreto ley del Poder Ejecutivo, se estableció la creación y funcionamiento del Liceo Militar General Roca. La licenciada Elisa Parra, una de las profesoras fundadoras del instituto, hace referencia a la fundación del liceo. ¿Podría contarnos cuándo y por qué se fundó el Liceo Militar General Roca? Bueno, el decreto del presidente Onganía fue el 20 de septiembre de 1966. Presidente nuevo, general Onganía, decidió crear como un punto estratégico una institución militar para la formación de cadetes, cuyo objetivo final sería después que continúen con la carrera militar. Esa fue la intención. Claro que con el correr del tiempo eso se fue modificando y ya no era necesario que fueran exclusivamente los liceos militares formadores de potenciales oficiales con posterioridad. A lo largo de los años, el Liceo Militar General Roca fue modificando su apariencia. Se terminaron de construir algunas aulas, se remodeló el área de los alojamientos, el comedor, la biblioteca y otros espacios. El ingeniero Jiménez, responsable de la parte edilicia, hace una reseña sobre los cambios que se fueron realizando en la infraestructura del edificio con respecto al plan original. ¿Qué cambios importantes se han realizado en la infraestructura edilicia del liceo con respecto al plan original? Muchísimo. De acuerdo al criterio de los directores, que fueron todos coincidentes, gracias a Dios, no se modificó la fachada del liceo, pero desde el punto de vista estructural se hizo el ciclo superior, que es donde están ustedes ahora, y la compañía Comando Servicio. Acuérdense que este edificio tiene 27.600 metros cuadrados. ¿Cuándo ingresó el cuerpo de cadete femenino? ¿Hubo que realizar muchos cambios en el edificio? Sí, cuando el Liceo Roca estaba preparado para el personal masculino. Y en el año 1995, cuando se hizo cargo el coronel Dante Tristán Prina, en diciembre de 95 se hizo cargo de ese coronel, empezaron a hacer modificaciones de edilicia, porque, vuelvo a reiterar, estaba preparado exclusivamente para personal masculino. El sistema educativo del ejército en general y de los liceos militares en particular tiende a una formación integral, armónica, gradual y permanente en el marco de la Ley Nacional de Educación. Es por esto que a lo largo de toda su vida institucional, el Liceo Militar General Roca ha ido adecuándose a los cambios históricos que se fueron realizando en la educación de nuestro país.
La profesora Mabel López, docente del instituto desde hace más de 30 años, recordó cómo fueron algunos de esos cambios que se produjeron. Muchísimo. Yo cuando ingresé era un liceo totalmente distinto al que es ahora, era mucho más rígido, actualmente es mucho más blando el sistema. Después el cambio más grande se observó en el año 95, cuando ingresaron las cadetes femeninas, que eso realmente produjo un cambio total en los varones, porque tuvieron que adaptarse al ingreso de las mujeres en una institución que era totalmente masculina. Después la creación del jardín de infantes, la escuela primaria, que esa fue una idea que tuvo en ese entonces el coronel Vaca, que era director del Liceo Militar General Roca, que me acuerdo que a partir de una reunión nos gustó a todos la idea y él fue el promotor de los grandes cambios que tuvieron los liceos militares, que por supuesto los concretó cuando él dejó de ser director de este liceo y pasó hasta a ser director en un escalafón mucho más arriba. El señor José Esteban Ormachea, quien se desempeñó durante 38 años como preceptor, ayudante de docencia y bibliotecario del liceo, recientemente jubilado, evoca cómo fueron algunos de los cambios significativos que fue observando en el instituto. ¿Qué cambios significativos observó a lo largo de estos años de existencia del liceo? Bueno, el primer significativo fue en la década del 90, el ingreso de las mujeres al instituto, ¿sí? La creación, por ejemplo, del nivel primario, y creo que el último fue el llevar a séptimo grado o primer año ahora al ciclo con los cadetes. ¿Sí? Cuando ingresaron las cadetes femeninas, ¿se notaron cambios en el comportamiento del cuerpo de cadetes? Y la curiosidad lógica de los varones por compartir con las chicas durante el día, porque las cadetes no eran pupilas, se retiraban de acá del instituto e iban a casa de cuidado, como con las monjas y eso, pero las chicas solamente compartían acá, después la hora de clase, la hora de gimnasio, que tenía que ir una preceptora, que fue tomada gente del personal de sanidad, porque en ese momento no había personal para cuidarla, entonces la iban al dormitorio, la se cambiaban, iban a educación física, de preparación y después a la casa, pero no eran pupilas. Algunos dicen que venir al liceo es perder parte de la niñez, que en vez de sostener un fusil deberíamos jugar, que viajar 7 horas para ir al colegio es algo inadmisible, que vestirse de verde no es apropiado para un adolescente y que las tácticas militares no son herramientas para nuestra vida. Lo que muchos no saben es que las paredes de nuestro liceo cuentan historias de alegría y tristeza, de amistades únicas, de risas, de enojos, de amores olvidados y pensamientos perdidos. Ganar un amigo en el liceo es sinónimo de amistad eterna, de valores únicos de apoyo infinito, de enseñanzas inolvidables. Las compañías también cuentan sus historias, de sollozos, de alistamientos, pero también de gratos momentos. Estudiar en el liceo es una experiencia única porque los momentos vividos forman a personas de valores verdaderos. El doctor Adrián Oscar Alarcón, perteneciente a la primera promoción de egresados del año 1967, nos cuenta cómo era la organización diaria del liceo en sus comienzos. ¿Cómo era un día habitual en el instituto? El día habitual de nosotros era levantarnos a las 6 de la mañana, las tareas de Diana, el desayuno, y a las 7 estábamos en las aulas hasta las 12, y ahí era una hora aproximadamente de educación física, después baño, almuerzo, un rato de recreación. En la tarde hay algunos
íbamos al aula para estudio, hacíamos una interrupción para la merienda y volvíamos al aula hasta la hora de ir a cenar. Y a las 10 de la noche, resto de campo. ¿Qué anécdotas de sus años de cadete recuerda hasta el día de hoy? Mira, anécdotas no te puedo decir una, hay mucho. Para nosotros fue una experiencia muy linda la isla de Bravo. Realmente nos trataron muy bien, nos dieron un muy buen cobijo en la comunidad. Nosotros los que se enojaron en esa época eran los chicos de nuestra edad, varones, porque tenían miedo que les robaran unas novias. Esa es una de las anécdotas más importantes, que estaban enojados con nosotros. Pero después todo eso se avisó, fuimos todos amigos, tuvimos muy buenos recuerdos y muy buenas amistades que duran hasta ahora, ¿no? ¿Cómo es la relación actual con sus ex camaradas? Mira, tenemos una muy buena relación, yo he tenido 3 o 4 que nos seguimos viendo siempre. Y últimamente se ha dado con el tema de los WhatsApp, de los grupos. Tenemos un grupo muy lindo con la gente del Liceo San Martín, que ellos, como están la mayoría en Buenos Aires, tienen la oportunidad de reunirse mucho. Casualmente hoy hacen una reunión a almorzar viernes y sábado muy buena. Y los del Liceo Roca también nos hemos juntado. Y bueno, estamos ahora mucho en comunicación. Hemos tenido encuentros, que hicimos uno en Rosario hace poco, con todos los de Roca. Y bueno, estamos planificando algunos para ahora el 9 y viendo a ver qué vamos a hacer para cuando se hagan los 50 años de nuestro progreso, tanto en la promoción 25 del San Martín como la de Roca. El doctor Alberto Gustavo Zanca, uno de los cadetes de la primera promoción patagónica, recuerda de esta manera su paso por este instituto. Ingresé en el liceo en el año 67 y egresé en el 71. Soy de la primer camada patagónica, porque en esa época venían cadetes de otros liceos a prestarnos la instrucción necesaria para que esto empezara a funcionar, porque éramos todos nuevos acá. ¿Ingresó al instituto motivado por decisión propia o fue una imposición familiar? Un poco de las dos cosas. Yo tengo mi familia, mi padre es militar, es oficial mayor retirado, así que no me era desconocido esto, el funcionamiento. Y otra cosa porque estas cositas así de libros que venían, todo eso mostraba un instituto que íbamos a tener natación, íbamos a manejar un IMOC, una cosa, íbamos a ser unos Rambos. Pero bueno, también motivado por lo que la propuesta del instituto, ¿no? Cuando nosotros hacíamos gimnasia, el capitán a cargo de gimnasia nos pasaba revista de cómo estábamos vestidos y eso. Y yo no había podido lavar o limpiar las zapatillas de gimnasia. Entonces no tuve mejor idea que echarle talco para blanquearlas un poco. Y pasaba el capitán Perata, se llamaba. Y me mira así de punta en blanco y me dice: cadete Zanca, zapaté un poco. Y yo hice así y salió el polvito blanco del talco y me sancionaron con un día por tratar de pasar al superior. No había, tuve que decir, no pude lavar la zapatilla. Esa es una anécdota graciosa y otra también. ¿Cómo es la relación actual con sus ex camaradas? Excelente. Creo que es una de lo bueno que tiene este instituto. Y a ustedes les va a pasar, después de convivir 5 años con la gente, de sufrir, divertirte, estudiar, no estudiar, te llevas una amistad entrañable. Nosotros tal es así que todos los meses, o cada 2 meses, nos juntamos a comer un asado y a recordar las anécdotas. Y te digo una cosa, agarrar el teléfono ahora para un asado de mañana, yo 23 vamos al asado. Estamos
con ganas de escucharnos, de conversar siempre las mismas cosas, porque nos recordamos las mismas anécdotas, a ustedes les va a pasar, y somos felices así, y nos llevamos bien. Yo sé que tengo amigos que tengo algún problema, levanto el teléfono y están al lado mío, como ellos también saben que conmigo pasa lo mismo. Tenemos la suerte de ser una camada, ingresamos 23, 24 de los 100 y algo. No es por vanidad, pero es una camada que de 23 te diría que 20 son profesionales. Algunos han ocupado cargos políticos acá en la ciudad, otros en la provincia, uno ha sido de decano y presidente, así que tuvimos gente en el poder y algunos todavía siguen. Junto con el doctor Zanca, el ex cadete Carlos Horacio Perea recuerda cómo eran las actividades de los liceístas en las primeras décadas de vida de nuestro instituto. Con el ring. Ya estábamos en cama y a las 6 de la mañana teníamos Diana. Bueno, se hacía imaginaria, claro. Cuartelero, y también hacíamos guardia afuera, hacíamos guardia en el perímetro del liceo. Sí, sí. Sobre todo me tocó la época del 78, con conflicto ahí con Chile, y bueno, había que hacer guardia. Yo quería agregar una cosita que me hizo recordar, es cierto, no había límites acá en el liceo. Nosotros a 300 metros de la calle hacíamos instrucción militar. Claro. No existía el barrio Roca, ni nada, ni el 23. No, era campo. Hacíamos la instrucción militar ahí. En donde están ahora las 1008, ahí tirábamos con mortero. Claro, exacto. Sí, después íbamos a la playa también. Sí, íbamos. Una de las cosas que más me gustaba, bueno, relacionado con el deporte, bueno, pero en la instrucción militar íbamos a sacar 99 con la placa base, no sé si ustedes la pudieron. No. En esa época es muy pesada. Uno va con la placa base del mortero y con los baritines y íbamos corriendo por la playa. Y en realidad lo hacíamos como entrenamiento para los interliceos, ¿no? Teníamos un estado atlético insuperable. Y en casi todos los deportes que nos presentábamos ganábamos. Quizás no por técnica, pero sí por el estado atlético. Y también estaba lo que ahora ya no está más, no sé si era en este sector o al lado, que era, teníamos sanidad, o sea, había internados, o sea, te enfermabas y acá en el liceo te internabas. Sí. ¿No? También era una de las formas que usábamos para escaparnos de los exámenes, ¿no? Sí. Exacto. Otra anécdota graciosa es el médico era ginecólogo. Tenía un médico ginecólogo en el liceo. Está bien, era el doctor Vince. En esa época nosotros salíamos el viernes a la tarde, siempre y cuando se cumplan un montón de requisitos. Y teníamos varias amigobias o noviecitas, tanto en el Perito o en el Lima. Y si estábamos castigados, chao, sonábamos. Nos podían venir a visitar cuando estábamos acá privados del Franco, siempre y cuando el oficial de guardia nos autorice. Entonces, si no sucedía eso durante la semana, alguna profesora que compartíamos con estos colegios nos traía las cartas de las chicas. Eso era... No tuve tanta suerte. Pero lo nuestro no era tan abierto. Actualmente, el Liceo Militar General Roca cuenta con alumnos repartidos entre nivel inicial, primaria y secundaria. Hay personas desempeñándose como docentes, preceptores, personal civil y militar, que trabajan mancomunadamente para cumplir con los objetivos del liceo. El coronel Silvio Carlos Alberto Soria, director de nuestro liceo, nos hablará de lo que significan estos 50 años de vida institucional. Bueno, estamos dentro de las actividades del 50 aniversario del Liceo Militar General Roca, que se cumple este 20 de septiembre. Un 20 de septiembre de 1966 se firma el decreto 1987, donde el presidente Onganía designa al Liceo Militar General Roca como instituto de formación secundaria militarizado en la Patagonia, con la función de
difundir los valores de la argentinidad y crear generaciones que tengan un argentinismo después de sus estudios secundarios para que sean volcados a la nación. ¿Qué representa esto hasta hoy, nuestros días y después de 50 años? Esto es ni más ni menos que difundir los valores que sustentan nuestra nación y en la cual todos y cada uno de nosotros, docentes, militares, el personal civil que integra la institución, pone su esfuerzo día a día para educar a estos niños y adolescentes para que tengan un futuro y para que lideren, que sean líderes naturales en esta nueva y gloriosa nación que tenemos. El Liceo Militar, como decía el coronel Croce Sarpín en su discurso inaugural, aquel 22 de marzo de 1967, primer día de clase del Liceo Militar General Roca, cierra su discurso diciendo: hijos, soy de la Patagonia, no lo echéis al olvido. Y esto tiene una característica muy particular para estos chicos que conforman el Liceo Militar General Roca, porque es llevar su regionalismo a la nación entera, es difundir los valores, difundir su cultura, difundir sus saberes y desparramarlo y contribuir a esa argentinidad que pretende distribuir o enseñar este Liceo Militar General Roca. Pero debemos entender que esos valores, esa argentinidad, no es solamente de la institución. Esto nace en la casa y lo que este liceo pretende es reforzar esos valores que uno trae de la familia, reforzarlos y acrecentarlos, colaborar en la educación de estos niños y adolescentes. El Liceo Militar General Roca, desde su inicio hasta el día de hoy, mantiene estos objetivos, más allá de las personas que las integramos. Hoy, circunstancialmente, me toca a mí y realmente es un honor estar en el 50 aniversario de este Liceo Militar General Roca. Pero seguramente, si hubiese estado otro director, hubieses continuado con la labor que se inició hace 50 años. Uno debe agradecer a todos y cada uno de los integrantes de este Liceo Militar por el esfuerzo que hacen día a día para educar a estos chicos, para guiarlos, a ser de tutores en su vida. Y a los chicos, como les digo siempre, estudien, fórmense, devuelvan a sus familias el gran esfuerzo que hacen todos por ellos. No solo es económico, hay un esfuerzo de padres, abuelos, tíos, hermanos, de traerlos, de esforzarse para colaborar en su educación, para que sean cada día mejores. Quiero agradecer nuevamente a todos y cada uno de ustedes y felicitar a mis alumnos, desde los más pequeños, aquellos niñitos de 3 años, hasta los más grandes, los alumnos cadetes de 6º año. Y en esto podemos decir que el liceo ha ido evolucionando y ha ido creciendo, desde un liceo donde solamente eran varones y secundario, para pasar a tener jardín de infantes, primario y secundario, y la incorporación de la mujer al instituto. Todo eso ha hecho que el liceo se haya ayornado, se haya modernizado y que también haya crecido. Padres, alumnos, docentes, personal civil, personal militar, quiero que disfruten este día y que vean y que entiendan la importancia y que midan las consecuencias del accionar en la guía de estos chicos. Muchas gracias. Gracias a todas aquellas personas que directa o indirectamente colaboraron para que pudiéramos plasmar en imágenes 50 años de historia de nuestro querido Liceo Militar General Roca.
Chao.